El barroco trasciende del arte. Fue un periodo cultural, científico, tecnológico, filosófico, político, económico, aunque probablemente sea en el arte donde mejor se ilustra el clima del momento. El siglo XVII nace con cambios políticos, los estados modernos, religiosos, la contrarreforma, tecnológicos, el telescopio, económicos, crisis y sociales, la burguesía. Con esa atmósfera surge un estilo anticlásico, menos racional y más apasionado, una reacción contra lo anterior como suele y debe pasar a lo largo de la historia del arte. El arte se volvió dinámico, teatral, efectista. Busca sorprender y asombrar. Eso no quiere decir que se elimine el realismo, todo lo contrario, se recrudece en esa época de crisis económica. El hombre se enfrenta de forma más radical a la realidad. Aún así, se distorsiona todo, se violenta, se potencian los contrastes, el tenebrismo y el desequilibrio. El barroco fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por toda Europa y América Latina, así como por otras regiones colonizadas por los europeos. El barroco contrastó con el Renacimiento por experimentar una sensibilidad pesimista, diseñada, crítica y compleja. Esto se debe a que la literatura y el arte barrocos representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. El barroco se puede definir como el arte de parecer, ya en las artes y en la literatura. Tres elementos pueden ser considerados fundamentales en su estética: el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. El término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII, en pleno contexto de Ilustración o Iluminismo. Originalmente el significado de barroco fue tomado en portugués antiguo, pues barroco significaba un tipo de perla de forma irregular. En la época de la Ilustración, los iluministas Diderot y Rousseau usaron esta palabra para describir de manera peyorativa el arte de ese periodo, al que consideraban estrambótico y confuso. Sin embargo, la historiografía posterior ha reivindicado el valor estético de este periodo. Algo que caracterizó al barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir horror al vacío. El arte barroco, en todas sus manifestaciones, gusta de los acabados abigarrados y recargados, con lo que pretende llenar todo el vacío. Dinamismo y tensión. El sentido de movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que por el contrario, se establecen tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos. Representación de pasiones y temperamentos interiores. El barroco se aleja de las prescripciones filosóficas del Renacimiento, que llamaban a la mesura y al equilibrio. Opta más bien por la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, tanto lo que respecta a cada personaje como el conjunto de la obra. Búsqueda del contraste. En las diferentes disciplinas artísticas, el barroco revela un gusto por el contraste que en las artes plásticas se expresa por medio del claro-oscuro. Aplica no solo a la pintura, sino a la arquitectura, la escultura, la música e incluso la literatura. Sustitución de lo absoluto por lo relativo. Lo absoluto cede su lugar a la relatividad en consonancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, tecnológicas y culturales. Domina el orden de la percepción del afecto, de la búsqueda de sensaciones y contradicciones por encima de los principios cerrados. Literatura barroca. La literatura barroca se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberancia formal de aquella época. Por lo mismo, fue característico el uso excesivo de las figuras literarias, tales como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, el hiperbatón, la antítesis y la perífrasis. En cuanto a los géneros, la literatura del barroco dio continuidad a aquellos heredados por el Renacimiento. Sin embargo, hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia y particularmente en las formas de la comedia y tragicomedia. Estas desafiaban la estructura clásica de las tres unidades dramáticas. El barroco acogió una gran
pluralidad de corrientes literarias. En el caso particular de la literatura española, dos fueron las corrientes más importantes, el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo o gongorismo valoró la forma sobre el contenido, en consecuencia fue más rico en figuras retóricas y referencias literarias cultas. Su principal representante fue Luis de Góngora. El conceptismo valoró el contenido tanto como la forma. Se basa en la exposición de ideas o conceptos mediante el ingenio verbal. Uno de sus principales exponentes fue Francisco de Quevedo. Los tópicos de la literatura barroca giraron en torno a la preocupación por la fugacidad de la vida, la apariencia y el desencanto. Arte barroco. Al igual que el resto de las expresiones artísticas del barroco, las artes plásticas se caracterizaban esencialmente por el dinamismo y la tensión en las composiciones. Esto se reflejó en características específicas como el uso de múltiples puntos de fuga, como planos abiertos, composiciones asimétricas, ornamentación excesiva, riquezas en los detalles y gustos francos por el color. Nuevos géneros pictóricos aparecieron también en el barroco, tales como los retratos colectivos, los bodegones, el vanitas, las pinturas de género y el paisaje. Los retratos corporativos o colectivos retrataban a varias personas en un solo lienzo. Con frecuencia hacían alusión a personas reunidas en torno a oficios, gremios o profesiones. Los bodegones o naturaleza muerta representaban alimentos, animales y vegetales, flores y objetos utilitarios. En los países prósperos expresaban la abundancia, en los países en crisis como España expresaban la carestía. La pintura de género se refiere a las escenas cotidianas de color local. Aunque ya existían antes del barroco, alcanza un importante reavivamiento durante este periodo. Por último, el paisaje o país, como género autónomo, se desarrolla en las transiciones del Renacimiento al barroco, aunque siempre ha existido como acompañante de retratos o escenas. Música barroca. La música del barroco fue verdaderamente innovadora en muchos sentidos. Se caracterizó por el desarrollo de la armonía tonal y el contrapunto. Asimismo, con la música barroca, apareció el bajo continuo, se estableció el ritmo claro y delimitado y se promovió la improvisación y el virtuosismo. No menos importante, el barroco fue el responsable de la invención de la orquesta, aunque para entonces se trataba de una orquesta más pequeña de la que conocemos actualmente. La creatividad de la música barroca no se limitó a las características del nuevo lenguaje musical. Numerosos géneros musicales fueron creados en el barroco, tales como la ópera, el oratorio, la cantata, la sonata, el concerto grosso y la suite. La ópera fue impulsada por el compositor Claudio Monteverdi. Integraba el arte teatral con el canto y se componía esencialmente de recitativos y arias para solistas, coros y una obertura instrumental. El oratorio también está asociado al canto de un relato, pero este no se escenifica. Los relatos de los oratorios son religiosos, de allí su nombre. Por su parte, la cantata es una forma musical destinada a ser cantada de temas religiosos y a temas seculares, la cual combina números instrumentales con recitativos, arias y coros. En cuanto a la música instrumental, la sonata se destina a la exposición de uno o más instrumentos solistas, mientras que el concerto grosso significó el inicio de la música orquestal. A esto se añadió la suite, una sucesión de piezas para danzar normalmente estructurada en 4 movimientos.